Un saludo de nuevo para cada uno de los integrantes de este seminario Páginas de Freud. Como siempre, me alegra poder volver a encontrarme de alguna manera en este espacio con ustedes, agradeciendo pues a quienes van haciendo el seguimiento del seminario, quienes van realizando sus propios aportes a lo que aquí vamos discutiendo y en donde en estos comentarios encontramos ya pues una síntesis adecuada de los dos apartados previos, en torno a la cual yo solo quisiera puntuar algunos elementos que permitan abordar, por un lado, el problema de la sexualidad y anclarlo a las cualidades de la psiquis vinculadas a la primera tópica freudiana. Y a propósito del problema de la sexualidad, yo creo que Freud presenta su comprensión en este apartado, como lo hemos dicho, de manera dogmática, como lo dice él mismo, y sintética. Y esto supone, sin embargo, que por ser un texto final, su lectura debe estar atravesada, creo yo, por una crítica capaz de dar potencia a los elementos que tienen mayores posibilidades teóricas y por ende mayores posibilidades para atender a la complejidad del enigma de la sexualidad y a su vez requiere distanciarse de aquellos en los que el planteamiento resulta insuficiente o inadecuado. Y en esta orientación, y como lo hemos destacado en otras ocasiones, es importante señalar, como lo decía en la anterior apertura, a los problemas que acá se nos presentan, que Freud está atendiendo a un fenómeno, puede decirse de alguna manera así, a un problema, el de la sexualidad, lo inconsciente, en general el descubrimiento psicoanalítico, para el cual requiere la formulación de nuevos conceptos y por eso mismo muchos de esos conceptos van a erigirse como conceptos fundamentales, pero sin embargo deben ser objeto de atención, deben ser delimitados y deben ser, digamos, objeto de crítica. Y en esta orientación, a su vez, es necesario señalar que para Freud la sexualidad, como él mismo insiste, aparece en una perspectiva más amplia y que no la reduce a la genitalidad y a la reproducción. Y con esta aproximación entonces Freud, aunque sigue usando el término de normalidad, da lugar a una comprensión que supera un gran cúmulo de prejuicios y de perspectivas moralizantes de la misma. Por un lado, no leer moralizantemente la sexualidad implica que esta no necesariamente se destina a la reproducción y además de esto que a la manera de la posición ius naturalista no se destina a lo bueno. Es decir, Freud se distancia allí de una perspectiva de la sexualidad que necesariamente está anclada a una perspectiva moral que pone en el centro de las tendencias fundamentales del humano la reproducción y por ende como esencial la genitalidad. Y esto en la medida de que el ser humano como un ser enfermo del lenguaje, la sexualidad queda enrarecida en tanto que ser hablante y en ella no es posible fijar buenos o malos fines, sino que habrá unos destinos, por ejemplo, las pulsiones sexuales, que para ser analizados requieren no, digamos, realizar de manera primaria un juicio moral. Y en segundo lugar, con esto se puede atender a su vez, a partir de esta no lectura moralizante de la sexualidad, se puede atender a los prejuicios que sobre ella recaían y hacerlos objeto de examen. No es una rareza para Freud o una normalidad, digámoslo nosotros ahora así tajantemente, que los sujetos prefieran una sexualidad en la que encuentran placentero el trato con otro individuo del mismo sexo o que alguien encuentre goce en zonas erógenas distintas a las genitales. Que esto no se ha entendido entonces como una anormalidad o como una rareza, sino que pueda ser objeto de análisis, es una posibilidad que está abierta en el pensamiento de Freud, pero que requiere precisamente que esa tendencia sea desarrollada. Y esto para evitar ya lecturas, como decía en la anterior ocasión, moralizantes del psicoanálisis y normalizantes que, por ejemplo, crean que el destino de un análisis es llevar a buen puerto el destino genital del sujeto.
Y esta posibilidad que se abre en Freud se da, llega a devenir en la medida en que insiste, por un lado, que la sexualidad aparece como centrada en la búsqueda de placer, decíamos, en la distensión de las tensiones psíquicas, y por otro lado, que a Freud le interesa, también lo puntuábamos en una ocasión anterior, la concepción platónica de Eros, esa concepción que es dual, que es múltiple, que nos pone frente al enigma de lo erótico, pero en la que podemos entonces insistir, tiene que ver por el momento, sacando o atendiendo un fragmento de esa concepción con la búsqueda de unión y la plenitud en Eros. Y estas dos aseveraciones a propósito de la sexualidad, entonces se anudan a la constatación de la existencia de la sexualidad infantil, cosa que, como hemos insistido varias veces, era una afirmación compleja, una definición, digamos, y una aseveración difícil de desarrollar para el tiempo de Freud, pero que supone entonces que hay en el infante también sexualidad. Y esto aparece anclado a los cuatro momentos, podría decirse, que no necesariamente corresponden a un desarrollo progresivo, que no corresponden a esa figura del desarrollo en la que lo anterior es menos cualificado que lo posterior, sino que suponen a momentos en los que el sujeto puede instalarse, regresar y que se encuentran vinculados durante toda la vida del ser humano en tanto que sujeto deseante. La etapa oral, que aquí nos recuerda, en el caso de Freud, está vinculada al chupeteo, que rápidamente, como nos dice los tres ensayos de teoría sexual, se independiza de la necesidad de alimentarse para que en el infante constituya una fuente de placer por sí mismo. Y que para decirlo más ampliamente, siempre aquí con Zuleta, que es muy claro a propósito de este elemento, supone una relación con un drama fundamental en el que el sujeto se va a hallar, que es el drama de la pasividad. Toda la satisfacción en esta etapa oral, la satisfacción del infante, queda a la merced del otro y el infante entonces está en una posición pasiva para la satisfacción y el placer, por lo que deberá ingresar al lenguaje para poder intentar vía los significantes dar cuenta de su necesidad, drama que a su vez tiene que ver con la presencia y la ausencia de quien ejerce la función materna y que deja al pequeño angustiado ante la posibilidad de que aparezca o no en su situación de dependencia. Drama entonces fundamental para el sujeto en su historia, en el que cada sujeto ingresa de una manera particular que puede dar cuenta de las formas en que, digamos, en términos amplios, desea. Después, Freud refiere a esa etapa también sádico-anal, no menciona mucho a propósito de eso en este texto, señala que es una etapa fundamental vinculada a las funciones excretoras por un lado y a las tendencias agresivas, pero en la que uno podría añadir con Zuleta, se encuentra ya el sujeto con el drama fundamental de la prohibición, de una necesidad que es objeto del mundo simbólico, de una necesidad que es sometida al mundo simbólico bajo la forma de la prohibición y el control de los esfínteres. Drama también fundamental por el que el sujeto atravesará y sobre el cual estructurará buena parte de sus relaciones con los otros y con el mundo a lo largo de su vida. Junto a eso, el drama del falo, frente al cual hay que decir, tal como se ha dicho ya, Freud sigue siendo heredero de algunos prejuicios y realiza una descripción insatisfactoria que centrada en el tener angustiante del pene por parte del varón y el deseo de la posesión de la hembra, no explicita la totalidad de este fenómeno y desarrolla únicamente lo que desde el psicoanálisis lacaniano se va a denominar como la función del falo imaginario, es decir, esa función que está vinculada al componente anatómico, que se puede revelar como presencia o ausencia de pene,
a la carga libidinal que recae sobre el componente anatómico, que suscita el autoerotismo, y autoerotismo que está vinculado también a un componente fantasmático, que es la angustia provocada por la posible mutilación ante la fantasía incestuosa. Eso que aparece desarrollado en el texto freudiano, hasta este texto que es un texto tardío, uno de los últimos textos de Freud, sin embargo, es insuficiente y tendremos que revisar más adelante, fundamentalmente a partir de la obra de Lacan, pero también de otros autores, la manera en la que, por otro lado, podemos hablar también del falo simbólico, de la función de la castración, que tendrá que ver con poner al sujeto en la conciencia de su irremediable falta. Y por otro lado, a su vez, recordar que Lacan tendrá que desarrollar su esquema de la sexuación, que superará el criticado binarismo freudiano y que permitirá entender unas funciones más complejas en el ámbito de la sexuación, dejando del lado del goce fálico la posibilidad de tener o no tener falo imaginario, falo en general, simbólico también, pero abriendo también la posibilidad del goce no todo, ese goce de ser que lo llevará a un estudio de los místicos. Esto que es apenas una sugerencia nos indica entonces que hay que, en efecto, como se ha dicho por parte de algunos de los comentarios, tomar críticamente la concepción que Freud tiene aquí en este apartado a propósito de la cuestión del falo, que no pasa de ser en la mayoría de los casos el pene imaginario. Y finalmente nos encontramos entonces con que Freud habla de la etapa o del momento genital en el que de alguna manera la historia del individuo, podríamos decir también la forma en la que el individuo era y es subjetivado por parte de las relaciones sociales, organiza su sexualidad alrededor de la genitalidad y también puede decirse alrededor de la reproducción. Esto, sin embargo, como he insistido, no debe llevar a una lectura del desarrollo, de una lectura progresiva, sino que constituyen momentos dramáticos a propósito de los cuales el sujeto se organiza, con los cuales lidia y que permiten entender muchos de los enigmas del sujeto en tanto que deseante y en tanto que poseedor de sexualidad. Y bien, junto a estos elementos que hemos mencionado, podemos encontrarnos también con que Freud, desarrollando el análisis de la sexualidad, pasa a comprender la forma en la que se mencionan las cualidades psíquicas. Esto que Freud aquí denomina como cualidades psíquicas son las, de alguna manera, instancias que había desarrollado también previamente a propósito de lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente en su primera tópica, que hemos ya hecho objeto de análisis, pero que en esta ocasión quisiéramos retomar con algunos de los apuntes desarrollados por parte de Freud para precisar y aclarar algunos elementos. Son cualidades psíquicas en tanto que cualquier producto de la psiquis puede ser catalogado como inconsciente, consciente o preconsciente. Y en el centro de la sexualidad hay que entender que la sexualidad tendrá que ver mucho con las emociones conscientes o atravesará la estructura de lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente en esa comprensión amplia de la sexualidad. Ahora bien, Freud parte de una profunda crítica, de instalar una profunda crítica en el centro de la modernidad filosófica, que había considerado que el ser humano y su psiquis se reducía al yo pienso cartesiano, es decir, a la conciencia, y para decirlo con Lacan, instalará una profunda conmoción que tendrá que ver con la afirmación de que se es donde no se piensa. Este que se es donde no se piensa es lo propio del descubrimiento freudiano, que es este descubrimiento enigmático porque es un descubrimiento que nunca se termina de develar, que es el de lo inconsciente. ¿Y
que haya inconsciente en el sujeto y a su vez para que precisemos que ese inconsciente no esté reducido únicamente a lo biológico o somático, sino que sea también un inconsciente psíquico, es fundamental, pero es a su vez difícil de hacer explícito y comprendido. Dos aclaraciones. Hemos visto una definición del inconsciente en términos dinámicos. Es esa definición que nos habla precisamente de la represión y las resistencias y de la represión como el proceso que va permitiendo desalojar, decíamos en otro momento, algunos contenidos al ámbito de lo inconsciente. Pero podríamos añadir que ese inconsciente en términos descriptivos puede ser entendido como todo aquello que se nos manifiesta en sus derivados, es decir, que se manifiesta en las formaciones inconscientes como el lapsus, el sueño, el chiste. Pero a su vez, y aquí aparecen algunos elementos para pensar este asunto, el inconsciente puede ser entendido en términos sistemáticos. Y cuando referimos al inconsciente en términos sistemáticos, suponemos la existencia de diferentes huellas némicas, es decir, de recuerdos, podríamos mencionarlo así, de una memoria que va dejando algunas representaciones inconscientes, representaciones acústicas, visuales, táctiles, que no pueden ser hechas palabras y que son representantes psíquicos puestos al servicio del principio del placer, que buscan de alguna manera rememorar la manera en la que se han satisfecho exigencias pulsionales de carácter previo. Es decir, el inconsciente tiene estas huellas némicas, la reserva para sí, que recuerdan la manera en la que las pulsiones en muchos de los casos han encontrado satisfacción, en la que el principio de placer, también la pulsión de muerte, es decir, de alguna manera, como dice Nacio, lo podríamos llamar uno también principio de displacer, han encontrado satisfacción. Y el inconsciente entonces va poniendo en juego que las pulsiones encuentren alguna satisfacción también encontrando ese proceso de rememoración. Y este proceso de lo inconsciente, fundamentalmente regido por el principio del placer, se anuda a su vez a lo preconsciente, que puede ser objeto de conciencia, y a lo consciente, precisamente, que ya es objeto de reflexión y que da trámite al principio del placer que emerge en la estructura psíquica, sin embargo, haciendo que ese principio de placer, por ejemplo, mediante la estructura yoica, como lo veíamos en otro de los momentos, sea subyugado en razón del principio de realidad. Es decir, el preconsciente inconsciente, ese sistema preconsciente, perdón, consciente, permite que el principio de placer encuentre satisfacción, pero realizando algunas limitaciones a la luz del principio de realidad. Y se caracteriza a su vez porque esa huella némica inconsciente, huella acústica, huella visual, huella táctil, puede ser objeto de palabra, es decir, puede encontrarse su representante en términos del aula. Esto a su vez es importante porque entonces Freud nos da lugar a un sistema o una comprensión dinámica del psiquismo humano en la que medía tanto la primera como la segunda tópica que hemos mencionado. Ahora, tras este desarrollo de estos dos apartados, Freud se va a disponer a analizar en el quinto apartado del texto que tenemos de referencia un caso fundamental, una formación inconsciente fundamental, que es la formación del sueño. Y a propósito de esa formación del sueño que Freud siempre consideró como la puerta de acceso al inconsciente, que da lugar a la obra fundamental del psicoanálisis, que será la interpretación de los sueños, uno podría realizar varias preguntas, de las cuales mencionaré algunas que pueden servir de objeto a la conversación en esta ocasión. La primera de ellas es cómo podemos observar el trabajo del inconsciente en la estructura del sueño. La segunda tendría que ver con en qué consiste, al lado de ese trabajo del sueño, el proceso de condensación y el proceso de desplazamiento. Y la tercera de ellas, que podríamos formular como orientación para nuestra conversación,
tendría que ver fundamentalmente con cuál es el lugar del principio del placer en la formación del sueño. Pues bien, queridos integrantes de este seminario Páginas de Freud, con estas preguntas quiero abrir la conversación el día de hoy, esperando que nos permita seguir comprendiendo los enigmas de lo que somos. Un abrazo y feliz día.